Muy buenos días, queridos alumnos. Una vez más, bienvenidos a este maravilloso mundo de la historia. El Colegio Ciberuni, una vez más, les saluda en este día. Espero que sea un día formidable para cada uno de ustedes. Vamos a tener quien les habla es el profesor Moisés Castro. Esta clase ha sido preparada para el aula de integral del ciclo preuniversitario. El tema para hoy es comunidad primitiva o llamada también la prehistoria. Como ya habíamos visto en la diapositiva anterior, la prehistoria se divide en dos edades, la edad de piedra y la edad de los metales. Y a su vez la edad de piedra se divide en tres periodos, el paleolítico, mesolítico, neolítico. Y la edad de los metales se divide en la edad de cobre, bronce y hierro. Ahora el paleolítico a su vez se subdivide en etapas. La etapa del paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior, ¿no? Bueno, bienvenidos una vez más, amantes de la historia. Vamos a continuar. Pero antes voy a hacer una pequeña introducción. Cuando apareció el hombre en la tierra, tuvo que enfrentarse a grandes dificultades para conseguir sus alimentos, reproducirse y poder sobrevivir. Las condiciones de vida eran bastante difíciles y complejas, las que hacían que el promedio de vida fuera apenas entre 30 y 40 años aproximadamente. A esto se suma la geografía agreste, la crudeza del clima, los animales predadores, las enfermedades y la escasez de alimentos. Generaban una gran posibilidad de fracaso en la supervivencia del hombre. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Qué hizo el hombre para poder sobrevivir teniendo en cuenta tan pocas posibilidades? A lo largo de la explicación de las diapositivas podremos ver cómo el hombre se ha podido adaptar y ha podido vencer cada una de estas dificultades que ha experimentado a lo largo de su proceso evolutivo. Y no solo evolutivo, sino su proceso de adaptación al medio en el que vivía. Vamos a empezar con la edad de piedra. Características generales del paleolítico. Como decía, es el periodo más largo en la historia del hombre. Abarca desde su aparición aproximadamente hace 5 millones de años hasta 10.000 años antes de Cristo. Este periodo se encuentra ligado al periodo geológico denominado Pleistoceno, el periodo geográfico del Pleistoceno, donde las glaciaciones eran la característica climática predominante. Su organización social estaba conformada por bandas, primeros grupos humanos, que en este caso eran grupos de cazadores. El nomadismo era de carácter estacional, en búsqueda de mejores condiciones climáticas, pero sobre todo de alimentos. Su economía era de subsistencia y depredatoria, a través de la caza y recolección. Aquí algunos mencionan que durante esta etapa el hombre tenía una economía parasitaria, pero ese término tampoco ya no se utiliza, porque el término parásito está relacionado con el mundo netamente biológico de las bacterias. Se produce la evolución física y biológica del hombre, pasando por el Homo habilis, el Homo erectus y finalmente al Homo sapiens. El logro más importante de este periodo fue el descubrimiento casual del fuego y posterior manejo, así como la producción de herramientas líticas y de armamentos. Etapas del Paleolítico. El Paleolítico inferior está representado en esta oportunidad por el Homo habilis. Su nombre proviene de que tenía habilidad por el uso de herramientas, de instrumentos. Sus principales restos fósiles que representan al Homo habilis fueron hallados en África, donde el hombre de Olduvai en Tanzania y el hombre del lago Turkana en Kenia constituyen uno de los principales restos fósiles hallados en la antigüedad.
Estos restos fósiles están dentro de lo que lo conocen como el Valle Evolutivo, siendo África la cuna de la evolución del hombre. Conforma también Etiopía como parte de este grupo de países actualmente que conforman el origen del hombre. El desarrollo, otra de sus características fue el desarrollo del dedo pulgar oponible para poder coger mejor sus alimentos y los objetos. Vivían en cuevas y chozas rudimentarias. No hay vestigio de eso, se presume. Producto de sus instrumentos rudimentarios de piedra, se asume que fueron principalmente carroñeros, que quiere decir que recogían sus alimentos de algunos animales muertos, de lo cual se abastecían de carne. Sus herramientas rudimentarias eran principalmente para cortar, raspar y rasgar la piel de los animales que encontraban tirados en el campo. Como decíamos, está representado por el hombre de Olduvai, el cual fue hallado en Tanzania, con una edad aproximadamente de entre 5 a 5,5 millones de años de antigüedad. Luego el hombre del lago de Turkana en Kenia, también con una antigüedad entre 4 a 5 millones de años. Luego viene el Paleolítico inferior. En esta etapa está representada por el Homo erectus. Esta etapa lo representan los restos fósiles del hombre de Java, llamado Pithecanthropus, el cual fue hallado en Indonesia. El hombre de Pekín, llamado también Sinanthropus, hallado en China. Y el hombre de Heidelberg, hallado en Alemania. Tuvieron una postura totalmente erguida, de donde proviene su nombre. O sea, tuvieron una total bipedización, es por eso que se llama Homo erectus. Desarrollaron una cacería colectiva, teniendo como herramientas de hachas de mano y base de piedra tallada de filo bifacial. Este desarrollo de cacería colectiva generó la conformación de los primeros grupos humanos llamados bandas. Cuando se habla de la piedra tallada de filo bifacial, estamos hablando de aquella piedra que tiene doble filo, por eso se llama bifacial. Conocieron el fuego, elemento muy importante que permitió protegerse del frío y coger sus alimentos. El hecho de coger sus alimentos evidenció un desarrollo aún más para el hombre en la antigüedad. Decíamos que estaba representado por el hombre de Java, llamado Pithecanthropus en Indonesia, que al parecer tuvo esta imagen. Como vemos ahí, esta es una herramienta bifacial, doble filo. El hombre de Pekín, llamado también Sinanthropus, en China. Se dice que ellos tienen una antigüedad aproximadamente de 4 millones de años. El hombre de Heidelberg, hallado en Alemania, es otro de los representantes de este. A continuación hablaremos del Paleolítico Medio. En esta etapa está representado por el Homo neanderthals o el hombre de Neanderthals, el cual fue hallado en Europa, quien coexistió con el Homo sapiens. Se dice que ambos se mezclaron, de donde evolucionó con mayor rapidez ya el hombre sapiens. Es considerado como el verdadero humano por haber desarrollado un lenguaje articulado. Perfecciona el sistema de cacería colectiva, siendo el desbarrancamiento su mayor éxito. ¿Qué quiere decir? Llevaban a los animales grandes, los sometían hacia barrancos, en los cuales obviamente se desbarrancaban y podían utilizar su carne. En el Perú se utilizó otro elemento, haciendo un paréntesis esto, ¿no? Se utilizó el famoso chacu o chaco, que era cercar mediante gritos, mediante sonidos, ir cercando a los auquénidos, así agrupándose en un centro para poderlos cazar con mayor facilidad.
Se dice que fue troglodita, viviendo en cavernas para protegerse del inclemente frío. ¿Qué es una persona troglodita? Es aquella persona salvaje muy poco comunicativa. Se inician las creencias mágico-religiosas, siendo evidencia de esto los entierros funerarios. De estos entierros funerarios practicaron el canibalismo, comiendo al jefe de la banda bajo la creencia de absorber su poder. Creyeron en tótems, figuras hechas ya sea de madera o de piedra, animales representados como antepasados protectores a quienes se les rendía culto, generalmente para una familia. Decíamos que el hombre de Neanderthals o el Homo neanderthals estuvo relacionado con el Homo sapiens. Aparentemente tuvo esta figura, el cual fue hallado en Europa, cerca de Alemania. Estos son algunos de los tótems. Decíamos que eran figuras de animales que representaban el origen de una familia, generalmente de una banda. Luego pasamos al Paleolítico Superior. Es la etapa del Homo sapiens, que está representado por el hombre de Cro-Magnon, o también llamado Homo sapiens. A este periodo se le conoce como la era del reno, por ser este el principal alimento por su abundancia. Se inventa el arco y la flecha como herramientas más eficientes para la caza. Esta especie inicia el poblamiento de Oceanía, Australia y América. Se da inicio al arte parietal, donde las pinturas representaban actividades de caza, así como el culto a sus dioses, quienes les permitieron una caza exitosa, donde destaca la cueva de Altamira, considerada como la Capilla Sixtina de la antigüedad. Está ubicada en España, y la cueva de Lascaux en Francia. Asimismo desarrolla el arte mobiliar, en el que se grababa objetos transportables que representaban el culto a sus dioses, así como el culto a la fertilidad, destacando para esto la Venus de Willendorf, ubicada en Austria, y la Polichinela de Grimaldi, descubierto en Italia. A continuación veremos imágenes de estas representaciones. El hombre de Cro-Magnon, o también llamado por muchos el Homo sapiens sapiens, nuestro antepasado más cercano a nosotros. Se decía arte parietal porque era pintura sobre paredes. En el Perú también tenemos parte de esta pintura. Está ubicado en Toquepala, en Moquegua, la cueva del diablo. Aquí tenemos la imagen de la cueva de Altamira, considerado como la Capilla Sixtina de la antigüedad, ubicado en España. En estas representaban sobre todo actividades de caza y en algunos casos de ritos hacia dioses celestiales. Otra de las cuevas de mayor importancia en el mundo es la cueva de Lascaux en Francia. También evidencia actividades de caza principalmente. Luego también desarrollaron el arte mobiliar. Decíamos, son estatuas transportables o movibles, de ahí viene su nombre, mobiliar. La Venus de Willendorf, descubierto en Austria, es un tributo a la fertilidad, sobre todo a la fertilidad. Aparece también el matriarcado durante. La Polichinela de Grimaldi, descubierto en Italia, también representa justamente el tributo a la fertilidad dentro de lo que podríamos llamarlo la época en la cual la mujer tuvo el poder. Luego llegamos al Mesolítico. Sus características generales es el periodo de transición climática entre el Pleistoceno y el Holoceno, los dos periodos, donde se acelera la desaparición de la megafauna. Desaparecen su principal fuente de alimento, los animales gigantes, como el mamut, el tigre de diente de sable, el rinoceronte. La organización social de este periodo fueron las bandas seminómades, y aparece el periodo breve de matriarcado, donde las mujeres constituyen como la jefa de las bandas. Se inicia la construcción de viviendas temporales, principalmente cerca de los ríos,
y lagos llamados palafitos, las cuales eran construidos sobre pilares de madera, por el incremento del volumen del agua, ya que estos eran construidos aledaños a los ríos y a los lagos. La economía fue mixta, manteniendo una hegemonía la caza, la pesca y recolección, ahora con una incipiente actividad agrícola, sobre todo de la horticultura. ¿Qué quiere decir? Por eso se le dice mixta. Si bien todavía cazaban, pescaban y recolectaban, a su vez tenían una incipiente, un rudimentario desarrollo de la agricultura, en este caso de la horticultura, hortalizas. La horticultura obviamente carecía de conocimientos tecnológicos y de herramientas. Se inicia la domesticación de algunos animales, principalmente el que ya conocemos, el amigo del hombre. Fue el primer animal domesticado por el hombre. Se mejora la actividad pesquera debido a la creación de redes de pescas, canoas y anzuelos. Aquí podemos ver restos de palafitos, los cuales durante épocas de aumento del caudal o del nivel volumen del agua permiten así estar separados, y en épocas de sequía obviamente puede uno ascender sin ningún problema. Decíamos que la horticultura era la primera actividad agrícola desarrollada, pero carecía de mucha técnica y conocimientos. Aquí les he dejado del libro Lumbreras Editores, Historia de la Humanidad, los primeros tanto animales como plantas domesticados. ¿Cuándo se dice que una planta es domesticada? Se dice que una planta es domesticada cuando se conoce su proceso de producción y es ingerible al consumo humano. Esa es una domesticación de plantas. Y obviamente la domesticación de perros es cuando los puedes reproducir en cautiverio. Tenemos el perro, es el animal más antiguo domesticado por el hombre, el cual fue hecho en varios lugares, en Turquía, en Inglaterra, como en Norteamérica, hace aproximadamente 2 siglos. La vaca y la oveja son animales domesticados en Medio Oriente, sobre todo en los territorios de Irán, Irak. El chancho o porcino es domesticado en China. El pato y el ganso, estas aves son domesticadas en Egipto. El pavo en México, considerado también como Mesoamérica, y la llama y el cuy son obviamente domesticados aquí por el hombre andino, peruano o sudamericano. En el caso de las plantas tenemos el trigo y la cebada, que pertenecen a Medio Oriente, la caña de azúcar a la India, el arroz y el algodón en China, las uvas en el Centro Oriente y el maíz con el aguacate, que es la palta, en México, así como el frijol, el payar y el ají en el Perú. Luego pasamos al Neolítico. Su nombre decía Nueva Edad de Piedra, o la última Edad de Piedra, considerado también como la Edad de Cambio, la Revolución Neolítica. Sus características generales nos dice que la organización social de esta etapa está marcada por los clanes, que son un conjunto de familias unidas por lazos de parentesco consanguíneo. En este caso también varía a parentesco político, siendo el tótem como ancestro común. ¿Qué era el tótem? El tótem es una representación de un elemento de la naturaleza o de algún animal, el cual la banda consideraba como antecesor. Su origen y servía principalmente como vínculo de integración de la banda. Era principalmente para esto, para mantener los vínculos de alianzas y no se genere un desorden dentro de los grupos humanos, que en este caso se llamaban bandas. Se inicia el sedentarismo, siendo Medio Oriente la cuna de la civilización. La media luna fértil, que más adelante vamos a ver el mapa, se convertirá en el principal centro económico, el cual está ocupado actualmente por los territorios de Egipto, Irán, Irak, Siria, Palestina e Israel. Este lugar hasta el día de hoy es un lugar donde también se han desarrollado
las principales o las primeras religiones en el mundo. La economía depredatoria será relegada por una economía productiva gracias al avance de la domesticación de plantas y animales, razón por la cual a este periodo se le conoce como el periodo de la revolución neolítica, considerado también como la primera revolución de la humanidad. Se inicia la división social del trabajo. Tres etapas van a diferenciar a esta división. La primera etapa aparecen agricultores y ganaderos. ¿Qué quiere decir? Gente que se dedica única y exclusivamente a la agricultura y gente que se dedica única y exclusivamente a la ganadería. En la segunda etapa de la división social del trabajo aparecen los otros personajes o las otras personas dedicadas a otras actividades. En este caso van a ser los alfareros, que construían o producían vasijas, los ceramistas, que producían utensilios, los constructores o ingenieros civiles o arquitectos, y los escultores, los que empezaban a tallar la figura de los reyes, la figura de los dioses en todas estas construcciones. Y la última etapa de la división social del trabajo durante el Neolítico es cuando aparecen ya los comerciantes e intermediarios, gente que va a trasladar los excedentes productivos hacia otros lugares para intercambiar. Hasta aquí todavía no hay moneda, simplemente el intercambio es mediante el trueque. Aquí en el mapa podemos ver la media luna fértil, así se le conocía a este lugar. Ahí viene desde Tebas, Memphis, esto es Egipto, pasando por parte del desierto de Siria. Actualmente el desierto, antiguamente era una zona muy fértil. Mesopotamia, donde están los ríos Tigris y Éufrates, así como el Líbano, Israel, que están en esta zona. Entonces a esto se le conoce como la media luna fértil. Otra de las características del Neolítico es que se inicia la teocracia, gobierno de sacerdotes, considerado como intermediarios entre los hombres y los dioses, con altos conocimientos principalmente en astronomía, con lo que predecían épocas de abundancia y sequía, atribuyéndolas a los dioses. Es importante recalcar que los sacerdotes eran las personas con mayor conocimiento en muchas artes, conocimientos geográficos, conocimientos climáticos. Eso permitía a ellos, este conocimiento les permitía a ellos poder someter, porque asumían de que ese conocimiento se lo debían a sus dioses, y como podían utilizar esto como modo de influencia de su poder sobre los otros hombres. Por eso dicen que la educación es poder. Asimismo nacen las tribus como parte de la complejización de la sociedad, el cual estaba compuesta por clanes dirigidas por un consejo patriarcal, como forma de mantener la armonía de las sociedades. ¿Qué quiere decir? Aparece el patriarcado, donde los patriarcas vendrían a ser los jefes de cada familia. Este grupo de patriarcas conformaban una tribu. Se inicia la construcción de ciudades como centros administrativos, siendo los principales Çatalhöyük en Turquía, Eridu en Sumeria y Jericó en Israel, que para muchos son considerados como cunas de la revolución urbana. Aquí se llevaban los excedentes productivos, los cuales eran intercambiados entre hombres de otros pueblos. También se inicia la construcción de centros ceremoniales, donde destacan los primeros centros, que son los menhires, los dolmens y los cromlech, que a continuación lo vamos a ver en los siguientes dibujos. Çatalhöyük está ubicado en Turquía. Estos son los restos prácticamente abandonados, pero que constituyen las primeras ciudades, las primeras construcciones hechas por el hombre. Aquí tenemos Eridu en Sumeria, que también está en total abandono, siendo al fondo podemos ver la imagen de un zigurat, que vendrían a ser templos escalonados, construidos principalmente por los mesopotamios. Ese es el zigurat que más.
Esta imagen lo podemos ver en la película 10.000 a.C. o 10.000 AC. Jericó. ¿Cuántos en esta semana de Semana Santa hemos escuchado de Jericó? Esto está ubicado en Israel. Está relacionado con la cultura o la historia de la cultura hebrea o judía. Los menhieres o menhieres son monolitos de piedra muy grandes que representaban a sus divinidades. Los dolmens eran un conjunto de piedras agrupadas, pero que tenían como techo a una piedra más grande tendida sobre las otras. Y obviamente los cromlech, ya muy conocido por ustedes como el que vemos en la imagen, que es el famoso Stonehenge, ubicado en Inglaterra. Stonehenge. Aquí vamos a ver cómo ha ido evolucionando la organización social. En primer lugar, se dice que aparecieron las hordas. Acá hay una discusión. Se dice que hordas se utilizó hasta el año 60-70 por los historiadores, puesto que hordas se asume a conjunto de animales, ¿no?, que se desplazan de un lugar a otro, mientras que el hombre no está considerado dentro de esto. Pero esto es discusión. Sería la primera etapa en la cual el hombre era pues un hombre totalmente salvaje. Luego viene la primera organización ya aceptada por los historiadores, que viene a ser las bandas. ¿Qué son las bandas? Es un conjunto de personas unidas por vínculo consanguíneo, donde el líder de esta banda era aquella persona que tenía mayores conocimientos en la casa principalmente. Ahora, después vienen los clanes. También eran conjunto de personas unidos por vínculos consanguíneos, pero en este caso, en los clanes, ya no solo va a ser el vínculo consanguíneo, sino otros vínculos como parentales, como en el caso de los matrimonios, las adopciones y las adopciones, ¿no?, que vendrían a ser cuando los jefes máximos encuentran a una persona que está vagando y lo hacen parte de su clan. Y por último, la más compleja vendría a ser las tribus, que es un conjunto de clanes donde están representados por sus patriarcas. De esta manera ha ido evolucionando la organización, la agrupación de la sociedad. Hordas, bandas, clanes, tribus. Teniendo en cuenta que hordas ya no se utiliza. Bueno, y así llegamos a la edad de los metales. Como ya veníamos mencionando, se divide en tres edades: la edad de cobre, la edad de bronce y la edad de hierro. Bueno, las características de la edad de cobre. A este periodo también se le denomina cuprolítico, porque usa la piedra conjuntamente con el metal de cobre. Su mayor expresión cultural son los vasos campaniformes hechos de cerámica, difundida sobre todo en Europa occidental. El cobre pasó a ser el material más importante, siendo usado para crear herramientas en lugar de las piedras. Las poblaciones aumentaron de tamaño debido a un mejor dominio del medio. Se inicia la construcción de ciudades con muros altos y se consolida la jerarquización social. Son las características de este periodo. Así como los utensilios campaniformes, también tenemos estos utensilios o estas imágenes que han sido halladas hechas a base de cobre. Y llegamos a la edad de bronce. El bronce, como todos sabemos, no es un metal puro, es un metal que y así llegamos a la edad de bronce. Sus características principales es que el hombre conoce la aleación. Como sabemos, el bronce no es un metal puro. El bronce surge de la mezcla de dos metales.
Se inicia la especialización de la agricultura debido al perfeccionamiento e invento de herramientas como la rueda y el arado. Surgen las primeras civilizaciones, Mesopotamia, Egipto, Siria y otras más. Aparece la primera escritura de la humanidad, que quiere decir que a partir de este momento se inicia la historia propiamente dicha, como necesidad de establecer un registro de los excedentes de producción y su comercialización. Aparece el esclavismo, donde el Estado, administrador de los recursos a favor de la clase dominante, se apropia de... Podemos ver algunos elementos de bronce de la antigüedad. Y llegamos a la última edad de los metales y también la última etapa de la prehistoria. Sus características de la edad de hierro es el periodo que se le atribuye a los hititas como primeros en hacer uso de este mineral. Pese a ser mucho más fácil de conseguir este recurso y el no requerir aleación, tenía su grado de dificultad por los problemas para su fundición y posterior manejo. La edad de hierro en Europa se divide en dos etapas, la etapa Hallstatt en Austria y la etapa Latene en Suiza. Se inicia la fabricación de carros de guerra, la rueda radial, las sierras, las hachas, escudos, armaduras, elementos relacionados principalmente con los ejércitos. Aparece el alfabeto fenicio de 22 consonantes, como ya ustedes saben, el alfa, beta, teta, gamma, inventado por los fenicios. Se inicia la fabricación de monedas de metal como medio de pago, reemplazando al trueque, sobre todo principalmente en Asia Menor, siendo el león de Lidia la moneda más antigua encontrada en Turquía. Se dice que la primera moneda fueron conchas que servían como medio de intercambio, luego algunas tablillas de metal que también servían como medio de pago, pero lo que se conoce como una moneda propiamente dicha data del año 650 que se encontró en Turquía y es llamado como el león de Lidia, la primera moneda de la humanidad. Aquí podemos ver herramientas, ¿no?, de hierro. Bueno, aquí hemos llegado al final de nuestra segunda clase virtual. A continuación les voy a dejar la práctica del libro de Anual Integral. Voy a leer las preguntas para que no quede ninguna duda, y estas preguntas ustedes me las van a hacer llegar mediante una resolución. Esta resolución de preguntas, o sea, me van a decir la 1, la 2, la 3 de la práctica dirigida, y de la práctica domiciliaria se las voy a dejar como tarea, ¿no? Pero de ambas me las van a tener que entregar sus alternativas para yo poderles enviar el resultado posteriormente, para que no esté dentro de este video y así facilitarles quizás el entendimiento. Práctica dirigida. Dice la primera pregunta: el autor de la revolucionaria obra El origen de las especies, ¿quién es? Bueno, es una pregunta que habla sobre el planteamiento de dónde proviene el hombre, cuál es el origen del hombre, si fue producto de creación o producto de evolución. Ya ustedes ya deben tener la respuesta, me imagino, ¿no? Ya, segunda pregunta, dice: la explicación científica basada en pruebas materiales del origen del hombre se denomina, o sea, recuerden que hay varias explicaciones como el hombre, de dónde viene el hombre, o el origen del hombre, ¿no? Hay origen religioso, ¿no?, considerado como el planteamiento opuesto al materialismo. Tercera pregunta: la primera forma de organización social durante el Paleolítico se denominó. Recuerda que lo primero fue hordas, pero ya no se utiliza. Cuarta pregunta: el modo de vida por el cual las bandas se desplazaban continuamente en busca de alimentos se denomina. El modo de vida en el cual las bandas se desplazan continuamente. Bueno, eso ya es una pregunta sencilla. ¿Qué especie humana inició la producción de herramientas en el Paleolítico? Regresen al Paleolítico y ahí van a encontrar la respuesta. El hombre moderno u Homo sapiens es conocido como el hombre de... También regresen, hay dos alternativas, ¿no?
Una de ellas es la respuesta. Al Paleolítico también se le conoce como el periodo de piedra, pero ¿qué tipo de piedra? ¿No? Y eso fue una pregunta de la Universidad Autónoma del Callao en el 2016. El primer centro originario donde se produce la agricultura en el mundo es considerado como, o sea, el lugar donde por primera vez se desarrolla la agricultura o la horticultura, ¿no? En este caso es la horticultura. En el mundo se conoce como, eso ya. Ahora, de la práctica domiciliaria, la pregunta 1 dice, una de las principales características de la comunidad primitiva en el mundo es la principal característica de la comunidad primitiva en el mundo. La 2, la especie Homo sapiens será originaria de, ¿dónde se encontró el Homo sapiens? Ahí aparece con 10. Existen evidentes indicios de que el hombre apareció en la era cuaternaria durante el periodo denominado, recuerden que habían dos periodos, ¿no? Dos periodos geológicos. La pregunta 3 está orientada así. ¿Y en qué periodo geológico aparece el hombre? Ya. Durante el Paleolítico superior se produce una gran difusión de estatuillas femeninas como las denominadas Venus. No solo Venus, sino también tenemos la otra. Según la interpretación, estas estatuillas, ¿qué representan? Ya se los dije qué cosa representa. La Venus de Willendorf y de Gribaldi. ¿Qué cosa representa? El Neolítico se desarrolla en el contexto actual, clima mundial, el cual se denomina. Nosotros estamos ya en la última, esta etapa nuestra está relacionada con esta pregunta. Esta etapa de nuestra geología se le conoce como, eso te está preguntando. El uso del arado y animales en la actividad agrícola aparece en, ¿no? ¿En qué época aparece el arado, ¿no? El arado, la rueda. También regresen a la pregunta anterior. Bueno, patéticos, agradezco una vez más su atención prestada. Espero poder haber sido bastante didáctico. Cualquier duda, ¿dónde me lo van a hacer saber? Me lo van a hacer saber a través del WhatsApp, ¿no? El WhatsApp, o si no, al correo electrónico que se los voy a mandar a sus padres en el grupo, ¿ya? Recuerden, las preguntas y las respuestas de la 1, la B, la 2, la C, así me tienen que devolver, tanto de la práctica dirigida como de la práctica domiciliaria. Me lo tienen que devolver yo les voy a dar su nota, ¿no? Yo les voy a dar su nota, ¿ya? Bueno, muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad. Hasta la próxima semana. Seguimos con las clases virtuales de nuestra institución.